buenos días, jóvenes. Vamos a hablar sobre el primer tema del programa de estudio. Es la introducción a la contabilidad financiera. El punto número 1.1, concepto de contabilidad financiera. Bueno, nada más vamos a hablar un poquito de esta introducción que hace el contador Guajardo sobre la contabilidad. Dice, vivimos actualmente en una sociedad basada en información y conocimiento. Necesitamos, accesamos y utilizamos información de muy variada índole en prácticamente todos los órdenes de la vida cotidiana. Dentro de ese vasto universo de la información y del conocimiento, hay un mundo de información de tipo financiero que trata de reflejar la realidad de las organizaciones económicas. Ahora bien, para comprender la importancia de la información financiera, es necesario conocer y entender su sentido y utilidad. Por ello, es importante que el lector conozca qué es la información financiera, para qué se utiliza, quién la usa, qué beneficios genera, quién la requiere, qué beneficios genera para la sociedad. Todas estas preguntas constituyen la parte medular de la sección que se denomina cultura contable, la cual es necesaria para quien desee entender el empleo y uso de la información financiera. Evolución de la información financiera. A continuación se presenta una reseña de los elementos surgidos en diferentes épocas de la humanidad y que poco a poco han configurado lo que hoy conocemos como técnica contable. En la antigüedad se gestaron algunos elementos que tiempo después fueron capitalizados por la contabilidad. Entonces se refiere a que hubo la escritura pictográfica y jeroglífica, las tablillas de barro, la escritura cuneiforme, el sistema de pesas y medidas, la posición y registro de cantidades, el papiro y la moneda. Dice, posteriormente, durante la Edad Media se creó el sistema numérico arábigo. Se iniciaron las cruzadas y se desarrollaron nuevas rutas mercantiles, situaciones que propiciaron la necesidad de contar con algún tipo de registro de las transacciones mercantiles. Entonces, el cómo registrar lo que se llevaba a cabo como transacciones mercantiles. En el Renacimiento surgió la imprenta y comenzaron a registrarse las operaciones mercantiles, lo cual ayudó a perfeccionar la técnica contable. Tiempo después, durante la época de la Revolución Industrial, se le dio validez oficial a la profesión contable y surgió el mercantilismo y la industria. En el siglo XXI se ubica que estamos en un ambiente de globalización de la economía, de internacionalización de los mercados financieros y de mayor enfoque en aspectos de transparencia y rendición de cuentas a los diferentes usuarios de la información.
Si bien la historia de la contabilidad se remonta aproximadamente a 7.000 años desde que se registró la existencia de tablillas de barro, a lo largo de ese periodo se han presentado 3 sucesos que marcaron la evolución de esta. Primero, en 1494, Fray Luca Pacioli sentó las bases de la contabilidad en un documento titulado Summa Aritmetica, Geometria Proportioni et Proportionalità, que quiere decir más o menos resumen de la aritmética, de la proporción de la geometría y la proporcionalidad, el cual considera por primera vez el concepto de partida doble, que basa su lógica en la premisa de que las transacciones económicas impactan doblemente en la situación financiera de las organizaciones. Por un lado, al registrar el incremento de bienes o derechos, o bien registrar la disminución de obligaciones. Y por otro lado, al registrar la fuente de recursos para realizar lo anterior. Esto es el sentido de la partida doble. ¿Cómo se basa la lógica de ello? En la premisa de que las transacciones económicas impactan doblemente en la situación financiera de las obligaciones. Se registra los movimientos en los bienes y derechos de la empresa de la que se está reportando y se registra la fuente de los recursos para ese incremento de bienes. O bien disminuyen las obligaciones y se registra la fuente de dónde se tomaron los recursos para realizar esa disminución de obligaciones. Por eso se llama el concepto de partida doble. Segundo, en Estados Unidos durante la década de 1930 se generó una de las peores catástrofes financieras a la que se le conoce como la Gran Depresión. A causa de ella, cientos de empresas estadounidenses quebraron. Por tanto, fue necesario reformar las leyes e instituciones de supervisión financiera, así como las normas bajo las cuales se elabora información financiera para proteger a los inversionistas y evitar futuros episodios de inestabilidad. Fue entonces cuando la contabilidad retomó gran impulso a fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración de los negocios y las operaciones financieras. Tercero, el año 2002 será recordado por los cuantiosos fraudes financieros y escándalos de grandes compañías estadounidenses, ocasionados por distorsionar cifras clave de su información financiera. Casos como el del corporativo energético Enron, la empresa de telecomunicaciones WorldCom y otras más han dejado una huella en la historia de la contabilidad. La lección aprendida por la comunidad financiera fue asegurarse de que la información financiera reforzara su calidad y que los organismos de supervisión financiera tomaran medidas que garantizaran la correcta administración de las sociedades mercantiles públicas, es decir, con accionistas participantes en el mercado de valores, y la transparencia y confiabilidad de esta. Pues por esta razón que se hace un cambio radical en la forma de administrar las sociedades mercantiles públicas, enfatizando las responsabilidades de sus directivos y especificando nuevas exigencias de información.
Bueno, entonces vamos a referirnos al concepto de contabilidad financiera. Lo consultamos en el libro 19 del Manual de Contabilidad Básica. Conceptos generales, definiciones. La contabilidad, de acuerdo con la norma de información financiera A1, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos. Esto es lo que la norma de información financiera A1 establece, que es la contabilidad. Entonces, es una técnica para registrar las operaciones que afectan a una entidad, es decir, a una empresa o a una organización, sea de fines lucrativos o de fines no lucrativos. Y esa técnica produce información financiera de manera sistemática y de manera estructurada. Entonces, las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, lo que se lleva a cabo de movimiento de recursos que se adquieren, las deudas en las que se incurre. Entonces, las operaciones incluyen esas transacciones. También transformaciones internas que se den en la organización y otros eventos. Nos dan la definición que hace un autor. Dice, la contabilidad financiera es una actividad de servicio cuya función es proveer información cuantitativa, principalmente de naturaleza financiera, acerca de las entidades económicas, con el propósito de que sea útil para la toma de decisión. El contador Guajardo se refiere al marco conceptual de la información financiera. Dice, el ambiente en que se desenvuelven los negocios es tan dinámico como la economía de un país. Para un empresario es de vital importancia tomar decisiones a la velocidad con que evoluciona la economía para no quedar rezagado. En consecuencia, la información financiera debe ser de calidad para poder cumplir con su objetivo. En este capítulo, el lector podrá conocer cuáles son las características que debe reunir la información financiera y, sobre todo, podrá saber qué tipo de información le sería útil conocer y, en su caso, analizarla en relación con las transacciones que realiza una organización y que afectan la formulación de los estados financieros. Se refiere al objetivo de la información financiera. La información financiera tiene como objetivo generar y comunicar información útil de tipo cuantitativo para la oportuna toma de decisiones de los diferentes usuarios externos de una organización económica.
y nos habla del marco conceptual de la información financiera. Tanto para el elaborador de la información financiera como para el usuario de la misma, es muy importante conocer los fundamentos conceptuales de dicha información para de esta forma conocer los límites entre lo que está permitido y lo que está prohibido en el proceso de elaboración de información. Y se refiere cómo las organizaciones de profesionistas de los contadores públicos a nivel internacional, como en nuestro país y también en Estados Unidos, coinciden en que el marco de referencia conceptual de la información financiera es un sistema coherente de objetivos y de fundamentos interrelacionados que establece la naturaleza, la función y las limitaciones de la información financiera. El disponer de este marco de referencia proporciona dirección, estructura y uniformidad a la emisión de normas de información financiera. Asimismo, sirve como sustento racional y teórico para el desarrollo de estas últimas. Para los usuarios de la información financiera, el marco de referencia conceptual facilita la comprensión de la normatividad. En el contexto internacional, las normas internacionales de la información financiera tratan este tema en el documento denominado Marco Conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. En México, la serie A de normas de información financiera se enfoca a describir con detalle el marco de referencia conceptual aplicable aquí en México. Bueno, entonces el objetivo de la información financiera nos dice: la información financiera tiene como objetivo generar y comunicar información útil para la oportuna toma de decisiones de los diferentes usuarios externos de una organización económica. Y se refiere que el marco conceptual de la información financiera está definido, estructurado en estos 4 aspectos. Dice: el marco conceptual de la información financiera está integrado por 4 componentes. Las características básicas de la información financiera, los postulados básicos de la información financiera, los conceptos básicos de la información financiera y los estados financieros básicos. Entonces, están así organizados para que los contadores los, digamos, asumamos con mucha claridad cuáles son esas guías para desarrollar correctamente toda la información contable, desde los registros en los libros, como el elaborar los informes financieros.
En el libro 19 se refiere a los objetivos. Dice, nos presenta 3. El objetivo general de la contabilidad financiera es generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes usuarios. De la misma forma, es objeto de la contabilidad financiera controlar todas las operaciones financieras realizadas en las entidades. Por último, es objetivo de la contabilidad informar sobre los efectos que las operaciones practicadas han producido a las finanzas de la empresa. Entonces, en estos objetivos vemos que el primero, es generar información útil para la toma de decisiones de los usuarios, diferentes usuarios de la contabilidad. Vamos a generarles información útil y oportuna para toma de decisiones. El segundo objetivo es controlar todas las operaciones financieras que se realizan en las entidades. Entonces, ese control es muy importante para quienes toman decisiones. Controlar las operaciones. Y por último, el informar qué efectos han tenido las operaciones que se llevaron a cabo en una empresa, qué efectos han producido a las finanzas. Es digamos que lo que nos plantean los dos libros con mucha claridad como objetivos de la contabilidad. Aquí el contador Guajardo nos dice: la información financiera tiene como objetivo generar y comunicar información útil para la oportuna toma de decisiones de los diferentes usuarios externos de una organización económica. Y el libro 19 nos amplía un tanto más los objetivos a lograr. Objetivos e importancia de la contabilidad financiera. En el libro 19 nos hablan de qué es el sistema contable. Se refiere a que hay una información de entrada, se recopilan datos de documentos. Las fuentes son las facturas, las notas de cargo, notas de crédito, depósitos en los bancos, cheques emitidos, contratos que se hayan realizado, comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos. Entonces, siempre la contabilidad se está basando en documentos. Dentro de todos los lineamientos establecidos para nosotros los contadores, es que tiene que existir siempre esos documentos fuente que nosotros debemos mostrar cuando alguien nos revisa cómo fue que se llevó a cabo la contabilidad. Entonces siempre tenemos los documentos fuentes para comprobar que se llevaron a cabo las diferentes transacciones.
Entonces están las facturas, las notas de cargo, las notas de crédito, los comprobantes de los depósitos bancarios, los talones de los cheques emitidos y todos los documentos, comprobantes de egresos y contratos. Esta es la información de entrada. Luego se desarrolla el proceso contable. Como contadores hacemos el análisis y registro. El número 1, análisis y clasificación de las operaciones realizadas. Quieren decir que, por ejemplo, de una factura analizamos que se hizo una compra. Entonces, clasificamos que esa operación fue una compra. El número 2 es el registro de la operación. Entonces, en los libros contables se hace el registro de esa compra. Digamos que anotamos que hubo un aumento en las mercancías que entraron y registramos la fuente de dónde vino esa mercancía. Fue porque nosotros hicimos un pago, salió efectivo, la pagaron nuestros propios recursos, el movimiento de parte de los propietarios, o bien contrajimos una deuda, nos endeudamos, es la fuente de esa transacción. Entonces se hace el registro, el movimiento en los recursos y el registrar de qué fuente vino ese movimiento de recursos. Y se van haciendo todas el registro de todas las transacciones y finalmente se hace una síntesis de las operaciones registradas. Mensualmente se hacen esos resúmenes de lo que sucedió en el operar la empresa. Este proceso contable con ese final de la síntesis produce una información de salida. Con esa síntesis se elaboran los estados financieros básicos. Entonces, es un producto del proceso contable el elaborar los estados financieros. Estados financieros básicos. Los estados financieros son los documentos que proporcionan informes periódicos a fechas determinadas sobre el estado o desarrollo de la administración de una compañía. Es decir, esos documentos proporcionan informes sobre el estado o el desarrollo de la administración de una compañía. Es la información necesaria para la toma de decisiones en una empresa. Entonces, los estados financieros son documentos que proporcionan informes periódicos, siempre llevan la fecha a la que se refieren. Esa información sobre la administración de una compañía.
Entonces, ¿cómo se clasifican? Se clasifican los estados financieros básicos en balance general o estado de situación financiera. Este muestra la información sobre los recursos financieros y las obligaciones financieras de la entidad en un momento dado. Es lo que nos va a mostrar el balance general o estado de situación financiera. ¿Qué recursos tiene la empresa? ¿Qué obligaciones tiene en un momento dado? El segundo estado financiero es el estado de resultados. Muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo. Presenta operaciones devengadas en el periodo. El tercer estado financiero es el estado de flujo de efectivo. Presenta operaciones realizadas en el periodo. Muestra las entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos del periodo. Entonces, aquí en este estado de flujo de efectivo se presentan en resumen las entradas de efectivo y las salidas de efectivo que están representando cómo se generaron los recursos, de dónde vinieron los recursos, de dónde vino el dinero y cómo se aplicaron los recursos, a qué se dedicó el dinero en ese periodo. Entonces, ¿de dónde vino el efectivo? ¿En qué se usó el efectivo? Es lo que se presenta en este estado de flujo de efectivo. Luego, el estado de variaciones en el capital contable muestra los cambios en la inversión de los accionistas o de los dueños del negocio, de dueños de la empresa, durante el periodo en el que se está reportando. Digamos que se refiere los movimientos que tuvo el capital de los dueños de ese negocio, de esa empresa, en el periodo en el que se está haciendo el reporte. ¿Cuál es el cambio de la inversión de los accionistas o de los dueños? Entonces son estos 4 los estados financieros básicos. Y luego el programa nos lleva a que estudiemos el estado de situación financiera. Estructura del balance general o del estado de situación financiera. Está conformado por el activo, que es el conjunto de bienes o derechos que tiene la empresa. Son los recursos que posee la empresa. El pasivo, que es el conjunto de deudas u obligaciones. Y el capital,
son las aportaciones hechas a la empresa por su dueño o sus socios, más las utilidades acumuladas o menos las pérdidas acumuladas. El estado de situación financiera o balance general, su objetivo es presentar una relación de los recursos, que son los activos de la empresa, así como de las fuentes de financiamiento, el pasivo y capital de dichos recursos. Luego viene aquí el estado de situación financiera. Nos dice su contenido. El concepto básico contiene activo, que se separa en activo circulante y activo no circulante. Es la clasificación según su función, activo circulante y activo no circulante. Entonces, estos recursos, los activos de la empresa, los recursos se clasifican en circulante, aquellos activos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en un periodo normal de operaciones, o bien cuya convertibilidad al efectivo o sus equivalentes sea menor a un año. Entonces, o se va a convertir en efectivo en un periodo menor a un año, o se van a obtener ya sus beneficios en un periodo menor a un año. Y nos dan los ejemplos. El activo circulante está compuesto por el efectivo, la cuenta bancos, la cuenta inversiones temporales, las cuentas y documentos por cobrar, los inventarios, los deudores diversos. Entonces, todos estos son ejemplos de las cuentas que se presentan en el balance general o estado de situación financiera dentro del activo circulante. Luego, activo no circulante. Son aquellos activos, o sea, son los bienes, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en un periodo mayor al de la operación normal, o sea, en un periodo mayor a un año, o bien cuya convertibilidad al efectivo o sus equivalentes sea mayor al año. Entonces, estos activos se les llama no circulantes y sus ejemplos son el equipo de transporte, la maquinaria, patentes, marcas registradas, terrenos y edificios, mobiliario y equipo de oficina. Entonces, son bienes, son recursos y de ellos se espera obtener beneficios económicos en un periodo mayor a un año. Y aquí están mencionando
los que generalmente se presentan en el balance general o estado de situación financiera. Entonces ahí en activo no circulante van los diferentes equipos, como el equipo de transporte, como la maquinaria, van patentes, marcas registradas, van los terrenos, los edificios, el mobiliario y el equipo de oficina. Bueno, otro concepto básico es el pasivo, que son las deudas, lo que debe la empresa a terceros. Y se divide en pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Entonces, el pasivo a corto plazo son aquellas obligaciones o compromisos cuyo vencimiento es menor al periodo normal de operaciones, generalmente un año. Y nos dan ejemplos de esas obligaciones o compromisos. Entonces, estas deudas que se incurren y que tienen un vencimiento generalmente menor a un año son las cuentas proveedores. Es lo que les debemos a las empresas a las que les compramos los insumos para hacer la fabricación de los bienes, o les compramos los artículos que nosotros vendemos como una empresa que es nada más revendedora de artículos, que no es fabricante. Entonces, los proveedores son todas las empresas con las que estamos endeudados, con quienes tenemos deudas en este momento. Y están clasificados dentro del pasivo a corto plazo. Los préstamos bancarios con vencimiento menor a un año van también dentro del pasivo a corto plazo. Los dividendos por pagar son lo que se decretó que se les va a pagar a los socios como reparto de utilidades. Son dividendos. Entonces, ya quedaron en una junta de asamblea que se van a repartir dividendos. Entonces, esos dividendos por pagar en un periodo próximo se presentan en el pasivo a corto plazo. Van también los impuestos por pagar y van los anticipos de clientes. Si hemos recibido anticipos, estamos endeudados con esos clientes de entregarles la mercancía. Entonces, son pasivos que tenemos, son deudas que tenemos a corto plazo. Luego, el pasivo a largo plazo. Son aquellas obligaciones o compromisos cuyo vencimiento es mayor al periodo normal de operaciones, generalmente mayor a un año. Y ejemplos de estas cuentas son los documentos por pagar a largo plazo, los préstamos bancarios a largo plazo y obligaciones son títulos, valor que emite una empresa al público. Entonces, el público digamos, compramos esas obligaciones y tienen un vencimiento. Entonces, los de la empresa nos van a hacer el pago de lo que está estipulado dentro de ese documento a determinada fecha. Entonces, se les llama obligaciones a esos títulos valor y van dentro del pasivo a largo plazo. O sea, tienen un vencimiento de periodos mayores a un año. Todo lo que viene como documentos por pagar a largo plazo, préstamos bancarios a largo plazo y obligaciones. Luego, capital contable. Se separa en capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido lo conforman las aportaciones
de los dueños y accionistas. Esto en las cuentas lo vamos a ver como capital social, aportaciones para aumentos de capital, donaciones. Las donaciones que han hecho los socios. Entonces, están registradas estos tipos de cuentas de las aportaciones de los dueños y accionistas. Está clasificado como capital contribuido dentro del balance general o dentro del estado de situación. El capital social, aportaciones para aumentos de capital, donaciones. Son ejemplos de lo que va a ir presentado dentro del capital contribuido en capital contable. En capital contable también va a ir el capital ganado, conformado por el resultado de las operaciones normales de la empresa o entidad económica. Ese capital ganado, dice, las cuentas son utilidades del ejercicio y las utilidades o pérdidas retenidas. Se refiere más bien que es la cuenta principal, es utilidades retenidas, aquí en capital ganado. Son lo que está presentando que es aportación de los socios del capital contable, que ellos han tenido ganancias en el operar la empresa y que esas ganancias de el transcurrir de los años no se las han repartido, se han quedado en la empresa como utilidades retenidas. Son correspondientes a los socios, correspondientes a los dueños. Esas utilidades son utilidades retenidas porque no han sido repartidas entre ellos, sino las han dejado dentro de la empresa, dentro de la organización, para que les sirvan de hacerse de más activos, para liquidar deudas, etcétera. Entonces dicen, no, tuvimos ganancias, pero no nos las vamos a repartir. Entonces, eso que no reparten va presentado siempre dentro del capital contable, en la división capital ganado. Y va en utilidades retenidas, que tiene subcuentas también. Puede ir aquí la utilidad del ejercicio de este periodo que estamos terminando. Se lleva un momento, digamos, a finales del ejercicio, que a principios de enero puede estar presentado como utilidad del ejercicio que acaba de terminar, dentro de utilidades retenidas, esa cuenta, utilidad de operación, utilidad del ejercicio. Son lo que nos presenta como partes del capital ganado. Bueno. Y en el ganado nos presenta el otro autor, que es la utilidad del ejercicio. Aquí no nos presenta que hay utilidades retenidas. Entonces, las utilidades retenidas y la utilidad del ejercicio es el capital ganado. Bueno, continuamos mañana, muchachos, Dios mediante. Que tengan un bonito día. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Que la pasen bien.